Vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo esta noche. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiero hablarles esta noche bajo el tema: el método de Dios para superar la ansiedad. El método de Dios para superar la ansiedad. Mire, hay cosas que hemos nosotros estado así como viendo, como nosotros palpando que está pasando en este último tiempo. Y una de las cosas, se lo voy a decir para que ustedes le pongan cuidado, ¿verdad?, a sus hijos y a sus hijas, es que se sienten solos. Porque nosotros tenemos niños aquí, ¿verdad?, de todas las edades. Tenemos niños chiquititos, ¿verdad?, que apenas pueden caminar. Tenemos ya niños de 8, 9 años, 10 años, 11 años en adelante, adolescentes, jóvenes. Con los muchachos, ¿verdad?, las muchachas que nosotros tenemos contactos ahí, pues nosotros hablamos y tratamos de darles consejos. Y una de las cosas que hemos percibido nosotros es que se sienten solos. Sienten de que están en un lugar donde no tienen comunicación con nadie y pareciera que no le interesan a nadie. Esa es la percepción que nosotros tenemos. Entonces, número uno, eso es lo que nosotros hemos percibido. Número dos, también hemos percibido que en este tiempo hay muchas personas que están sufriendo de ansiedad. Lo primero se lo digo para que usted le ponga atención a sus hijos y a sus hijas y trate de hablar con ellos, pero no es el tema. El tema es acerca de la ansiedad. Ese es el otro asunto que nosotros hemos percibido en este tiempo, que hay bastante ansiedad, y la gente está dejando, ¿verdad?, que este sentimiento sea alojado en su corazón. Y dentro de lo que es la ansiedad hay muchos síntomas que nosotros podemos ver. La ansiedad, según pues lo que puede describir la ciencia médica, ¿verdad?, es un sentimiento donde nosotros alojamos temores, inquietudes, hay tensión. Esos son como los síntomas. Hay preocupación y no tenemos nosotros paz, perdemos nosotros la paz. Eso es la ansiedad. Y la ansiedad es como querer lograr algo, es como querer llegar a algo, es como querer que aquellas situaciones, ¿verdad?, que están ahí, que necesitamos nosotros solventar, las solventemos rápido, que podamos llegar ahí. Y muchas veces no llegamos, y muchas veces nos cuesta. Y nosotros como que nos invade esa sensación, ese sentimiento de que no está pasando nada, y nosotros queremos que pase. Pero no tenemos nosotros la capacidad de llegar a hacerlo realidad, que por nosotros mismos podamos llegar a eso. Entonces nos invade ese sentimiento de impotencia. Y cuando vemos que no hay ningún cambio en nuestras vidas, cuando vemos que no podemos llegar a esas cosas, nos invade la ansiedad. Y también en los niños hay ansiedad. Y eso también tiene que ver con la parte física, porque tiene también manifestaciones físicas. Entonces tenemos que tener cuidado en eso que nosotros conocemos como la ansiedad. Si nosotros, ¿verdad?, revisamos en cuanto a qué es la ansiedad, y buscamos un ejemplo bíblico, y
Las personas que quizás padecen de esto me van a decir si no sucede o no sucede. Por ejemplo, dice el libro de Job capítulo 7 versículo 4. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. No sé si esto le parece a usted algo común o algo conocido. No poder dormir y estar en la noche pensando, estar en la noche tratando de resolver mentalmente las situaciones y no encontramos por dónde. Y las personas no pueden dormir y se llenan de inquietudes. Aquí Job lo describe, pero de una forma bastante clara. Y yo estoy seguro que muchas personas no pueden dormir porque tienen un sinnúmero de preocupaciones, un sinnúmero de preguntas, un sinnúmero de inquietudes. Y hermanos, les amanece y están clareados. Y esa falta de descanso, esa falta de sueño les hace mella en su cuerpo, porque van a trabajar y van a trabajar no descansados, van a trabajar cargados, van a trabajar sin descanso. Y eso se va acumulando en la vida, eso se va acumulando en nuestras espaldas y luego se convierte en una tremenda montaña pesada que nosotros cargamos aquí. Entonces la ansiedad es en mantener, ¿verdad? Ese sinnúmero de preocupaciones y situaciones en nuestras espaldas, y nosotros querer salir de eso y no encontrar la forma. Ahora, yo quiero que esta noche nosotros nos revisemos, nos demos cuenta de qué dice Dios de la ansiedad y por qué es tan peligrosa la ansiedad. Sabe que nosotros siempre hemos visto este texto, siempre hemos leído este texto y no lo hemos relacionado con esto. Dice el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sed sobrios, dice Pedro, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo encontrar aquí? Que dejar alojar la ansiedad en nuestra vida es peligroso. Es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque se abren puertas. Se abren puertas para que el enemigo pueda introducirse y comenzar a trabajar en nuestra mente, comenzar a trabajar en nuestro corazón, y que nosotros seamos orillados, que nosotros demos pasos en falso y tomemos malas decisiones. Al no encontrar la forma de poder llegar a eso que nosotros buscamos, el enemigo llega y nos empuja a que tomemos malas decisiones. Y por eso es que aquí encontramos, cuando dice Pedro, echen toda su ansiedad sobre él, encontramos este versículo conectado ahí. Porque es peligroso caminar o es peligroso dejarse invadir por la ansiedad, porque el enemigo nos puede llevar a caminos sin salidas, donde muchas veces no hay retorno y se cometen muchas decisiones que son decisiones que nos van a afectar el resto de nuestra vida. Por eso tenemos que ponerle atención a esto que es la ansiedad. ¿Y qué es lo que dice Pedro acerca de la ansiedad? Dice Pedro: echen toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y cuando Pedro nos da esta palabra, no se oye así tan elegante, ¿verdad? Echen toda su ansiedad, porque pudo haber dicho Pedro: entréguenle toda su ansiedad. Pudo haber dicho Pedro: depositen toda su ansiedad. Pero aquí está diciendo Pedro: echen. Pero ¿por qué dice Pedro echen toda su ansiedad sobre él? Estamos hablando sobre el Señor Jesús. No sé cuántos, yo creo que muy pocos de los hipotes que están aquí, ¿verdad?, saben de estas cosas. Pero las que ya tenemos algunos años, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo era un cipote, para nosotros cocinar en las hornillas, muchas veces teníamos que jalar leña. Y jalábamos leña desde lugares bastante lejos, ¿verdad? Y le llamábamos tercios de leña. Y nosotros ya queríamos llegar porque ya no aguantábamos la carga. Y cuando llegábamos a la cocina y
tiramos aquel tercio de leña, lo echamos ahí, ¿verdad? Porque ya no aguantábamos el peso. Eso es echar, eso es echar. Y ya recuerdo que mi abuela agarraba los leñitos, los metía en el horno y empezaba a cocinar el garrobo, porque algunos también iban a cazar garrobos y a echar las tortillas y todo. Ahora, esa acción de quitarse ese peso, porque ya no aguantábamos, ¿verdad? Eso, creo que eran como unos 4 kilómetros de donde nosotros íbamos, y veníamos con esa carga de leña, niños, ¿verdad? Cipotes, y lo tirábamos ahí. Nosotros sentíamos que un gran peso se nos había caído. Entonces eso es echar. Y por eso dice el apóstol Pedro: echen su ansiedad, porque es un peso demasiado fuerte que nosotros cargamos y necesitamos soltarlo. No es algo elegante, lo voy a poner aquí, no, es echarlo, es sacarlo. Entonces necesitamos nosotros quitarnos ese peso de encima que se conoce como la ansiedad. Y en medio de ese proceso, nosotros necesitamos conocer ciertas cosas. Y cuando nosotros las entendemos, vamos a comenzar a nosotros a saber, a esperar en Dios y saber qué es lo que está pasando, porque esa es una de las más grandes cosas que nos afectan, la incertidumbre. Y mucha gente padece de ansiedad porque no sabe lo que va a pasar mañana, no sabe cómo va a ser para suplir una situación. Entonces ese gran signo de interrogación es es el peso más fuerte. Una persona, por ejemplo, que está teniendo problemas con su esposo y no sabe cómo va a terminar aquel asunto, porque entre más días pasan, la cosa se pone peor, y ese gran signo de interrogación viene a ser una gran carga. Los niños, ¿verdad? O los adolescentes que de repente miran una situación familiar económica, ¿verdad? En crisis, piensan: pero que yo quiero estudiar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y de repente miran que no pueden, y viene un gran signo de interrogación, etcétera, etcétera. Entonces la parte más fuerte de la ansiedad es la interrogante de no saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana. Pero nosotros, como hijos de Dios, necesitamos saber, necesitamos conocer que muchas cosas de las que estamos enfrentando están bajo el control de Dios, y que necesitamos nosotros someternos a ese proceso que nosotros estamos pasando en Dios, y que siempre que pasen situaciones que no queremos es porque hay un propósito, y no es que Dios nos va a destruir por un problema o por alguna situación, pero necesitamos conocerlo. Ahora, ¿cuál es el método de Dios? Y de una sola vez yo se lo voy a dar. Y la versión que quiero, ¿verdad?, del texto de introducción que usamos es la versión Dios habla hoy. Mire cómo traduce la versión Dios habla hoy el versículo 10. Dice: pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Ahora, aquí el apóstol Pedro no nos está escondiendo que vamos a padecer. Y eso es lo lindo, ¿verdad?, que nosotros conocemos de Dios, que Dios nunca nos esconde nada. El Señor nos dice: van a tener aflicciones, en el mundo van a tener aflicciones, y nosotros sabemos que tenemos que pasar aflicciones, pero también nos dice: pero tranquilos, yo ya vencí el mundo, tranquilos, yo estoy con ustedes. Entonces claramente nos dice Pedro: van a pasar ustedes tiempos de padecimientos, pero el Dios que yo conozco los hará perfectos. Ahora, cuando usted mira aquí esta palabra, usted dirá: pastor, eso yo nunca lo voy a lograr. Eso es muy pretencioso, querer llegar a ser perfectos. Cuando la Biblia habla de la perfección en Cristo Jesús, habla de madurez, habla de ser maduros. Entonces la palabra perfectos, que es donde Dios nos quiere llevar, es ser maduros. Y luego la firmeza, estar
firmes, no movernos ni adelante ni para atrás por cualquier viento de problema que pueda venir, o por cualquier situación que podamos escuchar, o por lo que podamos atravesar. Escuchemos lo que escuchemos, siempre vamos a estar ahí sabiendo de que el Señor es quien tiene cuidado de nosotros. De hecho, eso es lo que dice el apóstol Pedro: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El que sabe que Dios tiene cuidado de él va a estar siempre firme. No lo va a mover un problema, no lo va a mover una situación, no se va a ir fácilmente del lugar donde Dios lo puso, de su iglesia. Por ejemplo, sabe que hay muchos que cuando vienen los primeros problemas, lo primero que hacen es irse, porque quizás, ¿verdad?, no le enseñamos bien, en el sentido de que estar en Cristo no es estar exento de problemas. Estar en Cristo es someternos a Dios, doblegarnos delante de Dios y entregarle nuestra voluntad y decirle: Señor, yo sé que lo que me suceda, si usted lo permite, es porque usted tiene también una salida. A veces somos nosotros los que nos metemos en problemas, ¿verdad? A veces somos nosotros los que comenzamos a dar pasos y nos metemos y nos hundimos. Y ya después, cuando estamos aquí, queremos salir. Pero ¿sabe qué? Cuando vengan cosas que usted no las ha buscado, crea que el Señor tiene cuidado de usted. Pastor, y cuando yo me lo he buscado también, hermano. Y eso es lo bonito del Señor, ¿verdad? Que si nosotros reconocemos: Señor, yo metí la pata, el Señor igual, hermano, tiene misericordia de nosotros. Entonces, Él nos hace crecer en madurez. El Señor nos hace que estemos firmes y nos da fuerza, nos hace fuerte, nos da fortalezas. ¿Qué es el mayor peligro de caer o dejarse de llevar por las situaciones? Que nos dobleguemos, que nos dejemos dominar por el problema, que nos dejemos dominar por la enfermedad, por la crisis o por lo que sea, y caigamos nosotros ahí. Que caigamos ahí. Pero el Señor nos da la fuerza para seguir adelante. Yo no sé cuántos, ¿verdad?, de los que estamos aquí o los que posteriormente van a ver este video, están atravesando cosas o han atravesado cosas, y el Señor les da fuerza para superar esas cosas, para seguir adelante. Los que hemos pasado por situaciones fuertes, ¿verdad?, muchos de aquí quizás, y hemos confiado en Dios y Dios nos ha sacado, podemos nosotros ver atrás y sabe que muchas veces nosotros pensamos: ¿cómo hice yo? ¿Cómo hice yo para salir de ese problema? ¿Cómo hice yo para graduar a mi hija o a mi hijo? ¿Cómo hice yo para mantener a flote a mi familia si yo soy madre soltera? Para darle educación a mis hijos. ¿Cómo hice yo para seguir adelante donde no había ningún tipo de esperanza? Y nos preguntamos eso, pero usted sabe muy dentro de usted que la respuesta está en que el Señor tiene cuidado de usted y nunca le abandonó y nunca le dejó. Y eso nos hace nosotros tener la convicción o estar seguros de que si Dios lo hizo una vez, Dios lo seguirá haciendo. Entonces, amados, si usted está atravesando alguna situación, pero en el pasado pasó algo y Dios lo sacó de ahí, ¿sabe qué? Dios lo hizo una vez, Dios lo seguirá haciendo. Dios muchas veces permite que nosotros seamos sometidos a situaciones que tenemos nosotros que enfrentar. Es la formación de un carácter. Por ejemplo, un niño, ¿verdad? Que usted, ¿verdad? Nosotros amamos mucho a nuestros hijos. Usted le compra una bicicletilla, ¿sabe qué? Lo más seguro que se va a pegar un raspón. Lo más seguro es que se va a caer en algún momento. Y a usted le va a doler verlo llorar o verla llorar a la niñita, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ese es en el proceso de aprender. Esas cosas van a pasar. Pero va a llegar un momento en que luego va a andar en la bicicletilla sin problemas. Y muchas veces, así como sucede, ¿verdad?, en lo natural, Dios formándonos un carácter, permite que pasemos situaciones
para que nosotros nos fortalezcamos en Él, nos afirmamos en Él, que crezcamos en madurez y estemos seguros. Entonces, ¿cuál es el método de Dios? El método de Dios no es el método mío, no es el método mío, porque nosotros buscamos la solución y nosotros decimos, si hago esto, si hago acá, si sumo acá, si resto acá y luego multiplico y después divido, entonces tal vez, y nunca nos sale, porque es el método nuestro. Pero el método de Dios siempre es el mejor. Dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11, que había un hombre que tenía una enfermedad incurable. Aquel hombre tenía una enfermedad incurable. No había ningún tratamiento para aquel hombre. Y aquel hombre era Naamán, el sirio, un capitán, un general de un ejército poderoso. De hecho, era el imperio, pero estaba leproso. Y alguien llegó y lo evangelizó y le dijo, Naamán, yo conozco allá en mi tierra a alguien muy usado por Dios. Y pues aquel accedió y dijo, voy a ir allá. Y cuando Naamán llega, ¿verdad?, donde el profeta Eliseo, y le dice, bueno, aquí estoy, comienza a hacer todo lo que tengas que hacer, todos los rituales que tienes que hacer, saca la ruda, saca el agua bendita y comienza ahí a hacerme una limpia. Y le dice el profeta, no, solo anda, métete al río Chamelecón, ahí 7 veces, y ahí vas a ver cómo vas a salir. Porque así era el río Jordán, sucio, era sucio. Y aquel hombre, dice, se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Sabe qué? El profeta ni salió, hermano, ni quiso salir. Ahora imagínese usted que llegue a tocar su puerta doña Xiomara Castro, no la pastora, ¿verdad? Porque la pastora también se llama Noris Xiomara de Castro. Ella es mi primera dama. Gloria a Dios. Imagínese que llegue la primera dama a tocarle la puerta a usted y que usted no salga, hermano, que usted no salga. Dígale a esa señora que no la puedo atender, hermano. Así era aquel general, así se sintió. ¿Cómo se sentiría doña Xiomara? Así se sintió aquel general. Bueno, ¿qué se cree? Si más bien nosotros somos el imperio que podemos aplastar a su nación si quisiéramos, y no me toma en serio. Y él decía, yo decía para mí que él iba a salir y que él iba a comenzar a orar, a elevar una oración que se iba a escuchar por todo este lugar, iba a imponer sus manos y que yo iba a sanar. Pero no lo hizo así. Es que no era el método de él, es el método de Dios. Entonces, número 1, mis amados, que nosotros necesitamos aprender en esta noche, deje que el método sea el de Dios, hermano. Deje que el método sea el de Dios. No sabemos nosotros de dónde o cómo Dios nos va a dar la salida, cómo Dios nos va a dar la respuesta. A nosotros lo que nos toca es estar ahí a la puerta del Señor, así como lo hizo Naamán. Eso lo hizo muy bien. Tocó la puerta de ahí, ¿verdad? Tocó la puerta correcta. La puerta correcta es la puerta de Dios. Entonces usted póngase ahí, hermano. Usted póngase en la puerta de Dios. Y usted quizás, ¿verdad? No, usted no va a pensar eso. Pero como estamos poniendo el ejemplo de Naamán, muchos quizás dirán, ay, pero es que yo pensé que esta noche iba a haber algo espectacular, que íbamos a gritar, que íbamos a saltar, que íbamos a dar gritos de júbilo, y no ha pasado nada. Y yo me voy a ir tal como entré. Es que no es el método de un hombre, es el método de Dios. Es el método de Dios. Entonces, esperemos que Dios haga de acuerdo de la forma que Dios quiera. Si no, miremos cómo sanaba Jesús. Jesús sanaba de muchas formas, amados. De muchas formas. Jesús imponía manos. Jesús hacía lodo con su saliva y le untaba. Algunos recibían la vista de inmediato. Unos comenzaban a ver borroso hasta que se le aclaró la vista. A uno le dijo, ni siquiera fue a su casa.
Cuando llegó el centurión le dijo, solo di tu palabra. Jesús dijo, en este momento, a la mujer sirofenicia que tenía a su hija también con problemas espirituales, el Señor le dijo, sin ir a su casa. Entonces, el Señor de muchas formas puede hacerlo. Entonces, no nos carguemos nosotros buscando el método. El método es de Dios. Y cuando le digo que el método es de Dios, es porque Dios tiene una forma que va a utilizar en usted, pero quizás Dios va a usar otra forma, otro método en otra persona. Algunos dicen, no, es que yo escuché que por allá hicieron esto, yo escuché que por el otro lado hicieron esto. Usted es tan especial para Dios que Dios tiene un método especial para usted mismo. No sé si usted lo cree. El método que Dios va a usar en usted es un método que quizás no lo va a usar en nadie más, porque así es de especial usted para Dios. Aleluya, gloria al Señor. Número dos. Pastor, es que yo ya quiero que el Señor lo haga, porque eso es la ansiedad, querer que ya nosotros alcancemos aquello. ¿Sabe qué? Si el método es de Dios, el tiempo también es de Dios. Juan capítulo 11 versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pareciera que aquí a Jesús se le pasó el tiempo de obrar, porque comenzó Lázaro enfermo y le dijeron a tiempo a Jesús, al que amas está enfermo. Y el Señor dijo, no se va a morir, dijo Jesús, no se va a morir. Y se quedó 2 días más ahí y se murió. Lázaro se murió. Entonces, quizás, ¿verdad? En nuestra fe nosotros tenemos la convicción y decimos, no, Dios me va a sacar. Dios, esto no va a pasar. Y pasa, hermano, pasa. Yo no me voy a enfermar de esto. Y se enferma. Yo no voy a quedar sin trabajo. Y se queda sin trabajo. Pero usted está seguro de que usted tenía la fe de que no iba a pasar. Y pasó. Y pasó. Y ahí como que uno se desubica, ¿verdad? Ahí como que uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? El Señor llega, le dice, Señor, ya no se puede hacer nada. Tal vez si hubieses estado aquí, no hubiera muerto, porque yo sé que sanas. Lo que no sabía era ella que el Señor también resucitaba muertos. Y el Señor, amados, le enseña ahí una gran lección, que no depende de nuestro tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado? 4 días. 4 días donde había muerto ya Lázaro. Ya estaba sepultado. Y a los ojos de aquella mujer, a los ojos de todos los que estaban ahí, porque lo que estaban escuchando ahí, al Señor no creían lo que el Señor iba a hacer. Bueno, en realidad nadie creía que el Señor iba a resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto. Sin embargo, el Señor lo hizo. El Señor ahí quebrantó paradigmas. ¿Sabe por qué? Porque los judíos creían, era una creencia que se había pasado así de boca en boca, de que cuando una persona muere, su alma, su espíritu está en la tierra por 3 días, pero ya el cuarto ya no está. Esa era una concepción que tenían los judíos, que no tiene ningún soporte bíblico, ¿verdad? Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Al contrario, dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez, inmediatamente el juicio para arriba. Llega para allá y Dios le dice, pues venid para acá o te vas para allá abajo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ellos creían otra cosa. Y el Señor les enseñó que Él es el Señor de la vida, también es el Señor de la muerte. Por eso el que muere en Cristo no muere en realidad. No muere. Solamente que está en otra casa, en otra habitación. Está con el Señor mismo. Y muchos quizás ha llegado una situación por tanto tiempo
que hemos visto que pareciera que ya no hay forma de recuperar a un hijo drogadicto, por ejemplo. No hay forma de recuperar a un esposo alcohólico, a un esposo que es mañoso con las mujeres, por ejemplo. Y ha pasado, hermano, tanto tiempo, hermana, tanto tiempo. Y uno dice, no, en realidad ya no se puede con ya no se puede con ella. Entonces yo tiro la toalla. ¿Sabe qué? Siga creyendo. Muchos quizás han puesto un tiempo límite y han dicho, hasta tal fecha lo voy a aguantar, hasta tal fecha voy a esperar. Es que no es su tiempo. No es su tiempo, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Quizás muchos han tocado puertas, quizás muchos, ¿verdad?, han buscado la forma de encontrar un trabajo, por ejemplo, y no les ha salido nada. Espere el tiempo de Dios. Siga usted buscando, siga usted haciendo, pero es en el tiempo de Dios, porque cuando Dios hace algo, Dios lo hace bien. Y generalmente, como que Dios siempre nos lleva el límite, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que no pasar tanto padecimiento, pero Dios nos lleva el límite, porque cuando ya nosotros no podemos, el Señor dice, te voy a mostrar que tú no pudiste, pero que yo sí soy el Todopoderoso, yo sí puedo. Entonces, iglesia, el Señor te dice, deja que sea mi tiempo, yo soy el Todopoderoso y yo quiero obrar en tu casa, yo quiero obrar en tu vida y yo quiero hacer lo que te prometí que iba a hacer, pero espera mi tiempo, aunque creas que ya se ha perdido todo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Cuando Pedro dice al Dios de toda gracia que nos llamó, cuando hablamos de toda gracia, nosotros tenemos el concepto de gracia que hemos aprendido, ¿verdad? Yo no digo que no está bien, está correcto, el que hemos aprendido en el discipulado, que gracia es un regalo inmerecido de Dios. Gracia es el don inmerecido de Dios. Ese concepto está correcto. Y cuando decimos que es un regalo inmerecido, nosotros creemos que la gracia es solamente recibir. Pero sabe que muchas veces el Señor nos dice que necesitamos nosotros vivir solamente con lo que Él nos ha dado. Y muchas veces hay respuestas que no queremos escuchar de parte de Dios. Y Dios nos dice, con lo que he hecho, con lo que estoy haciendo, yo quiero mostrarte que es suficiente. Y eso le dijo Pablo, el tremendo apóstol Pablo, el escritor de 13 epístolas ahí en el Nuevo Testamento. Dice Pablo, 2 Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, una enfermedad, no sabemos cuál. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras el Señor está formando ese carácter en nosotros, muchas veces nos va a decir, no voy a acceder a lo que me estás pidiendo. No voy a acceder a lo que me estás pidiendo. Tienes que vivir no por lo que yo o lo que esperas recibir de mí, sino que tienes que vivir porque me amas. Y Pablo necesitaba, algunos dicen que era su visión. Pablo necesitaba una visión 20-20, porque fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. Y el Señor le dijo, no voy a acceder a esto, Pablo. Y Pablo hasta pudo extorsionar, entre comillas, al Señor. Señor, yo escribo para las iglesias y esto va a trascender por miles de años. Necesito mis ojos. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Bástate
en que confías en mí, bástate lo que yo te he dado. Aquí no voy a acceder. Aquí no voy a acceder. Tremendo apóstol Pablo. Entonces, esto también es parte del carácter que Dios está formando en nosotros. Porque quizás la chavita que te gusta, el Señor te va a decir, no, es que estoy bien enamorado, pero es que no es la que yo quiero para ti. O al contrario, ¿verdad? El chavito o la chavita no es lo que yo quiero para ti. Bástate el que yo estoy contigo. Entonces, ¿sabe qué? Cuando no recibimos también es parte de la formación de nuestro carácter. Es complicado, ¿verdad? Pero es parte de la formación de nuestro carácter. Gloria al Señor. Punto número 4, creo. Nuestra relación con el Señor no debe estar condicionado por lo que recibimos, sino por lo que el Señor representa para nosotros. Aquí encontramos Dios formando el carácter también del rey David. El rey David, todos sabemos, ¿verdad?, que Dios dijo, es que este hombre tiene mi corazón, tiene mi corazón. Y cuando Dios dice, este hombre tiene mi corazón, hermano, cualquiera diría, lo que este hombre le pida a Dios, Dios se lo va a conceder. Pero ¿sabe qué? Dios forma nuestro carácter. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Qué pasó acá? David tuvo un recién nacido y nació enfermo. Y David comenzó a orarle al Señor. El trasfondo usted lo conoce. Dice la palabra que David se puso en cilicio, era una señal de duelo. David dice que estaba tirado en tierra, es señal de humillación delante de Dios. Ayunó, no comía nada y estaba en el templo pidiéndole a Dios y le decía, Señor, devuélveme a mi hijo, que yo quiero que mi hijo viva, yo quiero ver crecer a mi hijo recién nacido. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dijo que no. Dios le dijo que no. Y el niño murió. Ahora, por esto decía Dios que David tenía su corazón. ¿Sabe qué hizo David cuando eso sucedió? Cuando el niño murió. Dice que David se levantó y lo primero que hizo fue ir a la casa de Dios. ¿A qué? A adorar, hermano. A adorar. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos va mal en alguna situación? Tenemos una tragedia como la de David. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos sumimos, ¿verdad?, en un tipo de depresión, de tristeza, y no queremos buscar de Dios. No queremos, ¿verdad? Y nosotros no estamos aquí señalando a nadie, porque como seres humanos es comprensible. Pero David sabía que lo bueno o lo malo que le pasara a él era potestad solamente de Dios. Era potestad solamente de Dios. Y le pasó algo que no quiso. Y lo primero que hizo David fue levantarse ¿a qué? Adorar a Dios, hermano. ¿Qué hace usted cuando le va mal? ¿O qué hago yo cuando me va mal? No, hermano, lo primero que hacemos cuando algo nos va mal, no es adorar a Dios. No es cierto, hermano. Lo primero que nosotros hacemos cuando algo nos va mal es ¿qué? Quejarnos, ¿verdad? Quejarnos, lamentarnos. Queremos, ¿cómo se llama?, que le caiga un rayo a esa persona que nos hizo daño. Hermano, nos resentimos. No le queremos hablar a nadie. Vamos a la iglesia, al templo el sábado. Ay, no, no sabe lo que me acaba de pasar. Hermano, al contrario. Pero aquí, amados, Dios estaba formando el carácter en el rey David para hacerlo firme,
hacerlo firme y para que David luego estuviera seguro de sí mismo y seguro de Dios. Entonces, en ese proceso, amados, nosotros no debemos de estar en Dios por lo que recibimos, sino por quién es Dios. Sino por quién es Dios. Porque si es solo cuando las cosas me van bien, entonces Dios no es lo que debería representar en nosotros. El amor de Dios para nosotros es incondicional. Seamos buenos, seamos malos, seamos plancheros, lo que seamos, el amor de Dios con nosotros es incondicional. Tan incondicional, pues, que entregó a su Hijo. Pero a veces nosotros sí condicionamos a Dios. Y lo condicionamos a que cuando nos va bien, sí, pero cuando nos va mal, no. ¿Y sabe qué? Eso queda bastante evidenciado en la iglesia en este tiempo. Porque eso es lo que hemos recibido. Que solamente nos tiene que ir bien. Que solamente tenemos que ir camino a la prosperidad. Que solamente tenemos nosotros que estar siempre, hermanos, ¿verdad? Caminando a la grandeza. No es así muchas veces que Dios forma un carácter. Entonces necesitamos nosotros aprender que cuando nos va mal, también adorar a Dios. Eso no debe ser una condición para adorar a Dios, porque son frutos de labios. Son frutos de labios. Es cuando más Dios recibe. Bueno, Dios siempre recibe nuestra adoración, pero una adoración en medio de una dificultad, en medio de un problema, en medio de una situación terrible, amados, es olor fragante delante de la presencia de Dios. Es olor fragante. Entonces, eso es parte de la formación de nuestro carácter. Que Dios esté siempre sobre todo o sobre toda circunstancia. Que Dios esté siempre sobre cualquier situación. Cuando yo miro a Dios por encima de la persona que Dios puso a mi lado, entonces es que somos dignos de Él, porque eso lo dijo Él. No sé cómo lo va usted a recibir esto esta noche, pero si usted ama más a su cónyuge de lo que ama a Dios, ahí, hermano, no está bien la relación. Si usted ama más a su hijo de lo que ama a Dios, ahí no anda bien la relación. Esa ecuación no está bien. Si usted ama más su privilegio de lo que ama a Dios, tampoco. Si usted ama más a un familiar y le da ese lugar antes de estar en la casa de Dios, esa ecuación no está bien. No está bien. Eso es parte del desarrollo del carácter que necesitamos nosotros para enfrentar estas situaciones y problemas y cosas que dejamos alojar. Y hoy estamos hablando de la ansiedad. Dios formando nuestro carácter. Dios formando nuestro carácter. Necesitamos comprender que los planes de Dios siempre serán mejores que mis planes. Los planes de Dios siempre serán mejores que mis planes. Porque la ansiedad viene porque no alcanzamos las cosas que queremos, porque no llegamos a salir de una situación y nosotros creemos que es imprescindible, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros ponemos toda nuestra diligencia y no podemos alcanzar una meta, ¿sabe qué? No nos frustremos. No nos frustremos. Hay que buscar siempre, ¿verdad? Hay que buscar siempre ir hacia adelante. Hay que buscar siempre poner todo nuestro empeño en salir adelante. Pero si no se da una situación, no nos frustremos. Si usted está emprendiendo un negocio, si usted está buscando salir adelante y usted dice, no, Señor, usted sabe que necesito el sustento, y al final el negocio no le da, no se frustre, no se frustre. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Aquí está hablando David.
yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había yo preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre. ¿Era buena la intención de David? Hermanos, era muy buena. Era muy buena. En ese tiempo David lo que tenía era una tienda, y ahí tenía el arca del pacto, no sé si enfrente o atrás de su palacio. Ahí tenía. Y dijo David: oh, qué palacio más hermoso el que Dios me ha dado. Pero Dios está en una tienda, tiene la presencia de Dios que representa el arca, está en una tienda. Le voy a hacer una casa, le voy a hacer un templo donde su presencia pueda habitar. Hermano, y con aquella emoción David tenía un proyecto tremendo para agradar a Dios. Y Dios le dijo que no, hermano. Dios le dijo que no. Dios le dijo: no, tú no me vas a edificar casa. No me vas a edificar casa. ¿Cómo se sentiría David? Imagínese usted con un proyecto y usted diga: no, pero es que esto tiene que ver con la obra. Y que el Señor le diga que no, hermano. Que el Señor le diga que no. Esa forma en que Dios forma nuestro carácter, hermano, actúa como nosotros actuamos. Entonces Dios le dijo que no estaba en los planes de Dios. Ahora, quiero aquí no dejarlo así, ¿verdad? No dejarlo así. Es que yo tenía la intención de salir adelante con esto y el Señor me dijo que no. ¿Sabe qué? Los planes de Dios son mayores que nuestros planes, y se lo voy a demostrar. Segunda de Samuel 7:27. Aquí está el rey David en esta versión, que es la versión Nueva Traducción Viviente. Mire lo que está diciendo David. Dice: oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo a tu siervo con las siguientes palabras: construiré una casa para ti, una dinastía de reyes. Mire lo que Dios le dijo a David. David, voy a construirte una casa, y esa casa tiene que ver con que toda tu generación será una generación de reyes, una generación bendita. Ahora, hermanos, Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios injusto. Dios aquí está dándole a David lo que David propuso, o la intención que tenía en su corazón. La intención de David era darle una casa a Dios. Dios no la desechó, hermano. Dios le dijo: no está en mis planes, David, pero como he visto tu intención, ahora yo te voy a dar una casa. Y no solamente te voy a dar una casa, sino que tus generaciones serán las generaciones benditas, y de ahí va a salir el Mesías. Por eso la genealogía de Jesús viene desde David. Entonces Dios sí valora las intenciones, aunque, hermanos, no sean los planes de Dios. No sé cuánto les han dicho cuando han cumplido años, por ejemplo: ay, felicidades, yo te iba a traer algo, pero como dicen que la intención es la que cuenta, y uno dice: la intención es la que cuesta. Pero para Dios la intención sí cuenta, hermano. Para Dios la intención sí cuenta. Así es que si en algún momento usted tiene planes y Dios le dice: no son los planes, estos planes tuyos no están de acuerdo a mis planes, y Dios le dice: son muy bonitos, pero no son mis planes. ¿Sabe qué? Dios pesa los corazones. Pesa los corazones. Y aunque Dios le diga que no en algo, Dios al final, al ver su intención, Dios de otra forma va a hacer que aquellos planes que no eran, pero que los planes de Dios se concreten en usted.
Quizás usted quería ser empresario, pero Dios le dice, no, no es de esa forma. No es de esa forma. Pero Dios siempre le va a dar la forma en que usted salga adelante. Si no pudo usted andar con una corbata porque era el empresario fulano, pues Dios, hermano, de cualquier otra forma, Dios le va a levantar y le va a sustentar. Y quizás va a ser mejor de lo que usted pensó al principio. No los miro muy convencidos, hermano. A mí me ha dicho muchas veces el Señor que mis planes no concuerdan con los de Él. Y no hemos podido, hermano. No hemos podido. Y nosotros hemos implementado los conocimientos que aprendimos cuando estudiábamos, pero no nos salió. ¿Por qué? No eran los planes de Dios. No eran los planes de Dios. Pero ¿sabe qué? Hemos visto siempre la mano de Dios y Dios nos ha sustentado y tenemos todo lo que necesitamos de parte de Dios. Entonces, no nos pongamos ansiosos porque no nos están saliendo las cosas. No nos pongamos preocupados porque no nos están saliendo las cosas. Si no son los planes de Dios, Dios va a poner sus planes, sus propios planes en usted. ¿Y sabe qué? Quizás va a ser mejor de lo que usted pensó. Va a salir usted mucho más arriba de donde usted creía que iba a llegar. Cuando nosotros dejamos que los planes de Dios se conviertan en nuestros planes. Dice el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Un no de Dios se puede convertir en una bendición más grande. Un no de Dios se puede convertir en una bendición más grande. Así es que, chicos o chicas, si el Señor te dijo esta cipota no, este cipote no, es porque el Señor te tiene algo mucho mejor. Si el Señor te dice no, este negocio no, es porque el Señor te tiene algo mucho mejor. Si el Señor te dice no es por la derecha o no es por la izquierda, andate por el centro, ese es el mejor camino. Ese es el mejor camino. Y cuando nosotros aprendemos a que la mejor decisión es la decisión de Dios, no nos martirizamos, hermano. No nos martirizamos pensando, ay, no sé, que si no es así, entonces ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer? Dios nos va a dirigir, Dios nos va a orientar, Dios nos va a encaminar. Si usted está seguro de que el Dios que usted sirve es un Dios que no le ha dejado, que no le ha abandonado, que es un Dios personal, ese mismo Dios no se va a desentender de usted. Y cuando nosotros sabemos de que el Señor está ahí, estando en las buenas y estando en los tiempos malos, nosotros tenemos la seguridad de que si Dios no nos abandona, no importa lo que pase a nuestro alrededor, nosotros vamos a tener siempre la mejor salida. La respuesta que el Señor nos da, esa es la mejor. Esa siempre va a ser la mejor. Entonces quizás Dios tenga más bien cosas mucho más grandes de lo que nosotros estamos esperando, de lo que nosotros quizás creemos. Vamos a terminar con esto. Libro de Hebreos capítulo 10 versículo 36. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, según el diccionario, es tener la capacidad para soportar las cosas sin alterarse. Entonces es aquí donde Dios nos está dando la firmeza, es aquí donde Dios nos está dando la madurez. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios con paciencia. Entonces la paciencia no es ser pasivo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. La paciencia es tardarse en actuar, no, es algo diferente. La paciencia es que nada nos va a derribar, nada nos va a derribar. Pueden ser las peores circunstancias, eso no nos va a tirar al suelo, no vamos a quedar ahí tirados.
Dios va a crear, Dios va a fomentar esa paciencia en nosotros. Y pueden venir las noticias más feas, más malas, o podemos experimentar las situaciones más malas. Nada nos va a derribar. Eso es lo que hace Dios para mantenernos a nosotros firmes, para que nosotros nos mantengamos seguros. Gloria al Señor. Quiero que se pongan de pie en esta noche.